Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading. Ya es la 101 de estos resúmenes semanales donde tratamos de abordar la situación general de los mercados y sobre todo generar escenarios para la semana que ya comienza. Hoy tengo conmigo aquí a Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, hemos vuelto aquí el verano en Valencia. Sí. Este fin de semana pero mucho calor. Pero bueno, Joder, de lujo. vaya cómo vivís. Vaya Mm. cómo vivís. Bueno, semanita convulsa la que hemos tenido, ¿eh? La verdad Semanita que sí. interesante. Sobre todo después de lo comentado en el resumen semanal de trading, en el meeting del miércoles pasado, en el que comentábamos que una ruptura bajista no nos la íbamos a creer del todo. Vamos a ver luego en el mercado americano cómo ha evolucionado. Empezamos, sin embargo, como siempre, con el IBEX 35. Bueno, pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35, donde, como siempre, tenemos la estructura habitual, semanal en gráfico a la izquierda, diario a la derecha, para el enfoque swing trading. ¿Para qué utilizamos el gráfico de la izquierda? Bueno, pues simplemente para saber en qué etapa del ciclo de vida se encuentra, ¿no? En la actualidad, pues desde hace ya un mes estamos en etapa 4, retornando a una etapa 4 bajista, que, bueno, que comenzó tras esta ruptura en la semana 38 y que decíamos, bueno, pues que lo más normal es que se fuera a probar el soporte siguiente, que estará en los 7.287, donde de hecho es donde donde están apareciendo compradores, ¿no? Ya tiene hasta tres toques en ese nivel y tres cierres consecutivos por encima de ese soporte. Quiere decir que de momento el soporte está aguantando. Fijaros que en la semana previa, hace dos, ha tenido un intento de inhalación que, bueno, que de haber terminado en su máximo hubiera sido muy fuerte, muy potente, pero que ya demostraba signos de debilidad, ya que los vendedores eliminaban más del 50% de toda la subida, ¿no? Eso ya nos indicaba que iba a haber retest, que era lo que esperábamos para la semana previa. Y ese retest es justo lo que ha ocurrido aquí. Comentábamos, no sé si recordáis, si no, echarle un vistazo al número 100, eh, que una ruptura tan lejos de la media, tan lejos de la media, no nos la creeríamos en primera instancia, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Intentó romper, pero se ha dado la vuelta y ha terminado por encima, aguantando el soporte y haciendo bueno, sí, esa cama, ese intento de aguantar estos niveles, que obviamente van a ser la clave para la próxima semana, ¿no? Un cierre por debajo de este nivel, pues ya nos llevaría a la siguiente, a la zona de siguiente cota, que es la zona de los 6.950. De todos modos, a mí me sigue dando la sensación de que tiene que inhalar antes de poder continuar hacia abajo. En gráfico diario lo que tenemos es esa etapa 4 que fijaros cómo se aprecia mucho mejor incluso estas dos velas, estas dos mechas en semanal se corresponden con estos dos toques en diario. Vemos cómo ha hecho una pauta de doble mínimo, ¿no? Cómo ha finalizado con una bottom tail encubierta, aquí la tenéis, y cómo en la vela siguiente ha tenido un arranque muy fuerte alcista y una recogida de beneficios, ¿no? Esta recogida de beneficios, porque en 2 días ha subido de 7.250 hasta 7.500, eso ha generado, además de viernes, una recogida de beneficios que no ha tenido, en la vela no ha tenido penetración en el cuerpo de la vela anterior. Eso es lo que nos dice que es una reversión débil. Por lo tanto, no sería de extrañar que todavía tenga opciones de recuperarse. Lo más normal es que cubra, que rellene un poquito, todavía un poquito más, que siga bajando y probablemente luego pueda recomponerse y empezar a cerrar por encima, a ver algún cierre por encima de la media de 20, lo cual, unido a la pauta de doble mínimo, puede hablarnos de quizás un intento, que veamos esta semana un intento de etapa 1 en este marco temporal. Lógicamente va a depender de lo que haga Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, si Estados Unidos termina perdiendo soportes, pues lógicamente Europa también lo va a hacer y España, por supuesto, ¿no? Sin embargo, abstrayéndonos de todo el entorno, si vemos simplemente estos dos gráficos, este es el escenario más posible. Dicho esto, vamos a ver las acciones que nos habéis hecho llegar a través de Twitter, a través de los grupos de WhatsApp, del grupo de Signal, de todas las formas que tenéis que contactar con nosotros. Y Manu, te voy a ir diciendo las que tenemos por aquí. Vale. Empezamos por... La primera es Telefónica. Me acuerdo que esta la analizamos, tengo la flechita por aquí, o sea, la analizaríamos, imagino que la semana 39, del Ajá. 26 al principios de octubre.
y ya comentamos que estaba llegando a zona de soporte, que eran los 337, 335, Sí, y que pronto debería empezar ya lo que es la inhalación hacia la media de 20, sobre todo porque estaba tan lejos. Al final lo que ha hecho es tenido una continuidad, o sea, lo intentó, sí, sí, ahí se luego ve claramente que lo intentó ahí. eh, Sí, ahí tenemos una pequeña mecha, lo intentó y nada, esta semana ha continuado con la caída en el siguiente soporte, que eran los 324, que justo ha tocado y a partir de ahí ha vuelto a hacer de momento un mini rebote, que ahora lo veremos mejor en el diario. Lo suyo es que después de haber llegado a este objetivo, empiece a hacer la inhalación hacia la media de 20. Eh, el primer objetivo sería en la zona de los 361, que sería la resistencia menor. Entonces, voy a indicarlo mejor así, para que se vea y ujú, así por si sale otra semana o algo que se pueda ver mejor. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 4 bien clara. Eh, de momento, el jueves nos hizo otro mínimo relevante que se confirmará 3 velas después, por lo que será el miércoles cuando lo confirmará aquí. Eh, Mira, esto es cuando lo analizamos, exactamente, sí, martes 4 de octubre, que estaba en un rango lateral y al final ese rango lateral era que hasta que no superase esta zona, pues no podía hacerla el principio. Aquí podemos ver cómo este mínimo que en su día hizo, apenas se hizo un 30%, por lo que tenía que tener continuidad, ha llegado al objetivo y ahora, si volvemos a hacer lo mismo, desde aquí hasta aquí, aproximadamente, a ver si lo puedo hacer mejor, ahora que se ve mejor. Mientras no supere la cota de los 340, realmente es para seguir en esa etapa 4 y seguir cayendo. No pasaríamos a una etapa 1 hasta que no superase la cota de los 351. Por lo que ahora mismo no está para cortos, más que nada por los objetivos, porque el siguiente ya sería los 310, que sí que puede ser un poco más, pero más que nada por desde donde empieza este movimiento no terminaría de verlo y para largos esperaría que superase los 352. O sea, ahora mismo está en un rango lateral que esperaría. Ahora esta inhalación pues llegará seguro a los 340 y a partir de ahí veremos si quiere continuar hasta los 350 o hacer un doble mínimo que tendríamos llegando a la cota de los 324. Yo me decanto que puedo hacer un poco esto, llegar a esta zona, llegar aquí y a girar y tener este doble mínimo. A ver si eso es lo que termina haciéndolo. Espera, voy a marcarlo bien. Esto, así. Que toque aquí, hacer un doble mínimo y a partir de ahí empezar a reestructurarse, sobre todo entonces ya a partir de los 340. Más que nada por la situación en el semanal. yo de este valor lo que destacaría son dos cosas. Uno, la importancia de tener marcadas en los gráficos semanales y diarios las zonas relevantes, ¿no? Las zonas de soporte, que ya sabéis, bueno, soporte o resistencia, en este caso como va hacia abajo nos interesan las de soporte, que ya sabéis que las buscamos de tres maneras. Las buscamos en mínimos relevantes, como es el caso actual, justo donde tiene mano puesta y donde está poniendo ahora la siguiente, en el caso de que tuviera continuidad bajista, en zona de congestión de velas, y en zona de huecos. Esas son las tres zonas donde los precios se suelen parar. ¿Eh? Hay veces que se para en cualquier otro sitio, desde luego, pero la gran mayoría de las veces se para en uno de esos tres escenarios. Si tú tienes esos tres escenarios controlados en el gráfico, que no es algo muy difícil, tienes un poco como la hoja de ruta, ¿no? El mapa de la acción. Y entonces eso es lo que te permite tener cierta, no sé cómo llamarlo, seguridad no, porque no es la palabra, pero cierta confianza, ¿no? En los movimientos del precio. La segunda cosa que me gustaría destacar es esta es típica pregunta de cuando está cayendo, me hacen esta pregunta telefónica sobre este valor, porque es la típica situación en la que está cayendo pues una barbaridad, más del 50%, bueno, en torno a un 40% de caída, desde 5 hasta 3,30, y realmente un 32%, gracias Manu, un 32% de caída, y realmente te dice, joder, es que ya debo vender, porque es que no lo puedo aguantar ya. Sinceramente, a día de hoy mi opinión es no.
Mi opinión es no, ya es demasiado tarde. Si no te has saltado el stop antes, primero, valora tu gestión de la posición porque seguramente la tienes errónea. Si estás enganchado en Telefónica, tu forma de operar es errónea. Pero a día de hoy, yo ya no cerraría esa posición porque lo más normal, después de 5 velas consecutivas rojas bajistas en semanal, lo más normal es que venga algún tipo de rebote en el que se podrá recuperar algo dentro de la etapa 4, en la que ya estamos en ese marco temporal. Así que si la tienes en cartera y te está haciendo sufrir, ahora ya aguántala un poquito más porque seguramente habremos visto lo peor. De hecho, Vale, un diario, estoy mirando el semanal, sí, un poco lo que espero en el diario, pues sería sí, un poco esto. sí, a la inversa, Tener ¿verdad? este mínimo sería un poco este máximo, Ajá, en este caso tenemos un triple, este mínimo sería este, sí, y y ahora esta podría hacer semana que otro nos hiciese este antes de empezar a girarse. a Esto es un girar. poco lo que esperaría en diario. Colonial. Vale, esta no sé exactamente cuándo la analizaríamos, pero sí que tenía aquí marcado que la zona que no dejaría de perder, porque si perdía los 5,64, pues tenía un movimiento fluido hacia esta zona, los 4,67, y el siguiente ya va a ser los 4,18. Los 4,67, por lo que veo, ha llegado, ya tenemos dos velas con mechas por abajo. Dentro de esta etapa 4, por cómo ha empezado la exhalación y ha hecho el fallo de lo que conocemos como patrón de compra 1, ahora habría el retest y esta semana pues ya debería de superar los 4,95. Si nos vamos al diario, un poco como Telefónica, en este caso no tan exagerado, aquí ya sí que empezamos a tener mínimos crecientes, Ujú. dentro de una etapa 4 ya tendríamos un doble mínimo, y en el momento que supere la media de 20 y tal, que sea sobre la zona de los 5,05, ya pasaría a estar en una etapa 1, que es la de cruzar la media de 20. Entonces, en Colonial, en principio, ya hemos visto lo peor. Estoy de acuerdo. Mira, de aquí estoy viendo, quiero explicar una vez más, ya que ya sabéis que yo intento repasar mucho los conceptos que vemos en el momento en el que lo veo en un gráfico, ¿no? Porque con el efecto repetición yo creo que va calando en los cerebros, ¿no? Y en la formación de las personas. Fíjate, abre un poco el semanal, ponlo más grande. ¿Sí? Eso es, ahí, perfecto. Vale. Siempre os digo que hay velas de transición y velas clave. ¿Ok? La gran mayoría de las velas son de transición, pero hay velas que son las que son claves. ¿Por qué? Porque te hacen definir el movimiento de las siguientes 4 o 5 velas, ¿no? En este caso ocurre en la semana 37, creo que es. Mira, a ver, esa. Vale, esa que tienes ahí. Perfecto, Manu, gracias. ¿Por qué? Mira, fijaros, Manu tenía puesto que una zona objetivo eran los 5,64, que lo tiene marcado por la línea verde esa que tenéis ahí, y que básicamente viene por el máximo, por el mínimo relevante anterior. Fijaros, el de más abajo, el que tienes más abajo marcado. Ese que ya estaba puesto. Ahí lo tenéis, esa zona de ahí. Fijaros, bien, hace la caída, que arranca con una gran vela sólida, esa exhalación arranca con una gran vela sólida, la exhalación de 4 velas más atrás, es esa que te está mal. Esa, ¿vale? Ahí vemos la exhalación y por tanto ya sabíamos que el patrón de compra 1 posterior, la estructura del patrón de compra 1 iba a dar fallo. Ahí debería rebotar porque es la zona de soporte. De hecho, intenta rebotar porque esa vela es verde durante un tiempo, esa vela en ese tramo es verde, superando el máximo anterior. ¿Lo veis que no ocurre en ninguna de las 4 anteriores? Esa, ¿lo veis cómo lo supera? Entonces, ahí es cuando en teoría te da la entrada de arranque alcista, digamos, ¿no? Y sin embargo, lo que es verde pasa a ser rojo, negando el movimiento alcista. Entonces, esa es la vela clave. En todas las demás hay escalones hacia abajo, ¿lo veis? Escalones hacia abajo, no hay ninguna duda. Sin embargo, en esa última vela de la semana 37 lo que hace es, ¡pum!, se va para arriba, rompe para arriba, amaga que me voy para arriba y luego me voy para abajo, dando pistoletazo de salida al siguiente tramo bajista. Por lo tanto, tenemos ahí 4 velas de transición, las 4 velas rojas previas, una vela clave que es la 37, la que tiene la flechita amarilla hacia arriba, y luego otras 2 velas, la siguiente ya es de continuidad, es la gran vela sólida esa de continuidad bajista, y ahora sí que ya estamos otra vez en zonas clave donde empiezan a aparecer las mechas por abajo. Es muy importante detectar esas velas clave.
porque son la llave del movimiento de las próximas 3 o 4 velas, dependiendo del marco temporal que estemos hablando. Pues eso son 3 o 4 días o 3 o 4 semanas, como es el caso de Colombia. Ferrovial. Vale, etapa 2. Vale, aún estaría en una etapa 2, 3 incluso ya. Vale. En semanal tenemos lo que sería una etapa 3, donde ya ha consumido el 100% del movimiento anterior. Se ha parado con esta gran caída desde los 27 hasta los 22. Lo ha frenado a la media de 200. Y ahora lo suyo es que hiciese una inhalación hacia la media de 20, un poco hacia los 24 euros aproximadamente, 44 euros y medio, antes de debería seguir cayendo. Aquí tenemos, voy a quitar para que se vea mejor, aquí también tenemos, por ejemplo, cómo empieza este movimiento, esta exhalación con un movimiento vertical, y aquí tenemos cómo hace el fallo de patrón de compra 1 y ahora ha hecho el retest. Por eso esta semana ya debería ser la buena. Si nos vamos al diario, ya tenemos un doble mínimo. Ha consumido prácticamente el 80%, por lo que en Ferrovial ya deberíamos de haber visto lo peor. Encima, el viernes hizo un hueco novato donde apenas ha tenido penetración respecto a la vela anterior, por lo que esta semana lo que debería hacer es caer un poco más para tener esa continuidad, para luego ya empezar a reestructurarse e ir a atacar los 24. O sea, ir cortando lo que es la media de 20 sesiones. Y realmente para, digamos que posiciones alcistas no entraría hasta que superase los 24 euros. Eso sí, la única pega es pues las resistencias que tendría por arriba. Primero la resistencia menor 24,30, luego los 25,27 y luego ya los 26 euros. Es la única pega que veo, digamos. Pero ese movimiento es para hacer luego en el semanal. Lo que veo de momento es esto. Simplemente una inhalación y que luego pueda. Eh, Correcto. Sí, no, digamos que no es un valor muy, muy atractivo a día de hoy y además, ¿os acordáis que siempre digo, fijaros en las medias, en semanal las medias tienen que estar, bueno, pues a poder ser en paralelo, vías del tren hacia arriba o hacia abajo, me da igual. En este caso, fijaros, tiene lo que llamamos una tendencia endeble y además como un techo redondeado. De hecho, ponlo en mensual, Manu, Esto, como pierdan los por eso, 22,67, justo por eso, es porque 19,95. sí, sí, cuidado, porque si lo ponemos en mensual, míralo ahí, el techo redondeado, como está aguantando, como hay las mechas por abajo en la zona de 22, efectivamente, y como pierda esa cota, cuidado que se va a 19 tranquilamente, ¿eh? O sea El, que, Si estaría fijaros, así, ¿eh? es que viéndolo así, dices ya, doble máximo no vale no vale la pena entrar para largos, por el tema No, del no, doble no, máximo, y al final no, es no, que lo desde luego. confirma. Ah, Sí, sí, sin duda. mm. Sin duda, sin duda. Vale, bien, bueno, pues no un valor que a corto plazo sí que puede tener comportamiento alcista a corto plazo, pero en forma de inhalación y bueno, con mucho riesgo si pierde los 22. Fluidra, un valor que seguimos mucho tiempo. Mm. ¿Eh? Este es maravilloso. Si comparáis las medias en semanal de Ferrovial, Ferrovial era el anterior, ¿verdad? Sí, de Ferrovial, Sí. con las medias estas medias en semanal, veis que son dos escenarios radicalmente distintos, ¿no? Mirad, va a poner Ferrovial otra vez y fijaros solo en las medias en semanal. Mirad qué barullo, ¿lo veis? Cortando hacia arriba, hacia abajo, incertidumbre, volatilidad. Y ahora volvemos a poner inmediatamente esta fluida y Mira, mirad qué movimientos maravillosos, tanto alcistas como bajistas, vías del tren. Bueno, esto es súper sostenible y bueno, es lo más destacado del gráfico semanal. y ahora el objetivo van a ser los 12,78. Ya. Ujú. Vale, pues nada, aquí claramente una etapa 4 con las vías del tren, que cuando está llegando a las zonas objetivo, pues hace los típicos mini rebotes, pero para seguir cayendo. Ujú. Y ahora pues el objetivo van a ser los 12,78. Tendrá una primera parada pues aquí, porque sería este el soporte menor aquí en los 14,30, que fue hace 2 semanas, justamente cuando llegó. Empezó, mira, voy a marcarlo para que se vea lo que comentamos muchas veces. Es aquí. Llegó eso la semana 38
Ajá, Empezó la inhalación, pero para seguir cayendo. Entonces, ahora la siguiente ya van a ser los 12,78, que la veremos en las próximas semanas. Ahí. sí, tiene todo el aspecto, la verdad. Sobre todo viendo el diario también, ¿eh? Sí, a ver, el diario. Ah, sí. En el diario teníamos aquí intentando, o sea, lo que sería ya un doble, o sea, lo que es una etapa 4 ya endeble, Ajá. tendríamos aquí. Empezó una etapa 1, al menos lo Exactamente. intentó. Eso es. Mirad, la clave de este gráfico es eso que está marcando Manu ahí. ¿Os acordáis de lo de velas clave y velas tal? Pues ahí tienes dos velas que son vitales, que son clave. Aquí en teoría esto que fue el martes 4 de octubre y directamente el martes Eso 4 de es. octubre rompía este máximo, Eso es. digamos confirmar la etapa 1, pero sin ¿Mm? embargo el miércoles 5 de octubre lo negó totalmente. Eso es lo que Y a llamamos partir de shakeout. ahí, Es lo que llamamos exacto. shakeout. Intento de que me voy para un lado y me voy para el otro. Amago de que el precio va a irse para arriba con una etapa uno, comenzando en una etapa uno y sin embargo me doy para abajo con vuelta muy violenta. Eso Encima es, se va a buscar el soporte, ese que concepto es sería la suelo. zona de los 14 euros, que incluso los ha llegado a perder. Ujú. Y ahora lo que vemos es que el viernes, una envolvente que cubre los anteriores 4 o 5, o sea, es para el lunes seguir cayendo y directo a los 12,78. Encima tenemos en el diario como las medias de 20 sesiones y 40 sesiones van poco a poco juntándose. Entonces, normalmente si se terminan juntando pero no cortando es para luego hacer la explosión de, si es un movimiento bajista, pues para caer con bastante fuerza. Ah, Fijaros que en todas, como por cómo ocurrió el viernes, en todos los gráficos que hemos visto, o en la mayoría, tenemos una vela roja, ¿no? Que en algunos casos penetraba poco en la vela previa y en otros, como en el caso de Fluidra, penetra el 100%. Ahí está la clave, esa es la clave. Si no penetra nada, no hay problema. Lo más normal es que se recomponga y tenga continuidad alcista. Pero como en el caso de Fluidra, lo que te está diciendo es que el mensaje alcista del jueves ha sido totalmente negado y la negación de un movimiento alcista es bajista. Venga, vamos luego, a por la última. Ah, perdón, sí, lo todavía. último que comentar, por lo que dice Mm. muchas veces, ha caído mucho, desde máximos hasta aquí, que cayó un 40% hasta los 22 euros. Si cogemos desde los 22 hasta ahora, otro casi, o sea, al objetivo es otro 40% más. Claro, Lo que claro, dicen muchas veces es que ha caído mucho, da igual, hasta que no haya un giro, no, no hay que incorporarse para largos o si es en el caso de posición alcista para cortos. Venga, vamos a cerrar el capítulo del mercado español con el cross. El cross lo comentamos hace creo que 2 semanas con la flechita esta. Comentábamos que veíamos por cómo empezó esta inhalación y la vela de la semana 39 que podía llegar hasta aquí, hasta la media de 200, en los 260. Sería la zona de soporte antes de empezar a hacer la inhalación hacia la media de 20. Tenemos ahora mismo, no he llegado a tocar esta semana, pero de todas formas tenemos 3 semanas consecutivas con mechas por abajo, o sea, eso indica que debería seguir cayendo más esta semana, lo más seguro. Entonces iría a buscar las 2,61 y luego los 2,53, que son las zonas que ahora mismo tengo marcadas. Pero sí, mucho cuidado porque a partir de ahí hará lo suyo como en valor que hemos comentado al principio, no me acuerdo cuál, para hacer la inhalación y poder seguir cayendo más, a veremos. Eso lo veremos más adelante. Pero de momento, esta semana es para irse a buscar la media de 200 y luego 2,53. Sería la zona que me marcaría como objetivo y no vendería como en Telefónica porque ya desde, digamos que debería empezar a reestructurarse hacia la media de 20 sesiones. Luego, en el diario, tenemos una etapa 4 con las vías del tren, lo que comentaban muchas veces de la famosa L, que al final es la caída y la lateralidad para seguir cayendo. Aquí teníamos marcado que si perdía la zona a los 2,65 era para ir a los 2,53. No Ujú. lo ha perdido, cierre. Eh, Dentro de esta lateralidad se ha ido a buscar la parte alta del canal, los 2,80. Y por la vela del viernes, la penetración, pues el lunes debería ir a atacar los 2,65 y se la pierdes para ir a buscar pues eso, los 2,53, que es lo que veo que va a pasar esta semana en el cross.
Correcto, estoy de acuerdo. Por lo tanto, lo único en semanal, si acaso esa flecha que tienes hacia arriba, bajarla hasta 2,53 para que quede claro de que antes de hacer la inhalación da la sensación de que todavía va a caer un poquito más hacia la zona de 2,53. Eso es. Así, Ahí, que así. baje, que Ahí. baje. Y esta aquí, para que se vea. Eso es, que todavía baje un poquito más a 2,60 o 2,53 y desde ahí, ahí, perfecto. Y desde ahí sí que debería comenzar esa inhalación. ¿Momento de cerrar el cross si estás enganchado? No, no, aunque todavía te baja a 2,53 y te has comido toda la caída que lleva desde casi 4 euros, supongo que ya te dará un poco igual. Así que no sería el momento, estarías cerrando a pie cambiado, podríamos decir, ¿no? Venga, con esto dejamos cerrado el mercado español. Vamos a ver ahora cómo están ocurriendo las cosas, qué está ocurriendo en el lado americano. Pues ya tenemos en pantalla el Standard & Poor's a través de su ETF, el SPY, en el que tenemos una duda en cuanto a la situación de la etapa, ¿no? Ya sabéis que el marco temporal semanal lo que utilizamos es para tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida de la acción se encuentra, en este caso del índice, y fijaros cómo las medias, el comportamiento de las medias es maravilloso durante todo el tramo, ¿lo veis? Durante todo el tramo alcista, las vías del tren, perfecto, e incluso ahora durante el lado bajista, que es más difícil porque normalmente las bajadas son mucho más violentas, ¿no? Y suele haber, es más difícil encontrar vías del tren bajando. Eh, y la duda hablábamos de que para nosotros era la etapa 1, siempre y cuando no perdiera los 364,10, ¿no? Esta zona de aquí. Bien, los ha perdido, eso es una evidencia, pero los ha perdido, bueno, en primer lugar, con poca profundidad y segundo, en la media de 200. Si no estuviera en la media de 200, para mí esto sería etapa 4 clara. Pero estando aquí la media de 200 me genera dudas. Tanto que fijaros como el intento de rebote de la semana de hace 2 semanas, bueno, pues fue muy violentamente castigado por los bajistas, tanto que eliminaron pues el 90 y muchos por cien. Y lo que decíamos esta semana, decíamos que una ruptura a estos niveles de esta zona de soporte no nos la íbamos a creer. Esto decirlo el sábado pasado o decirlo el miércoles antes de la reunión, antes del dato de IPC, pues no era fácil, ¿no? Porque todo apuntaba que si el dato salía mal, la leche iba a ser importante, ¿no? De hecho, la leche, ya lo vemos en diario, fue importante, pero estas rupturas tan lejos de la media no suelen funcionar muy bien, no suelen ser creíbles. Bien, para mí podríamos hablar de, la verdad es que cualquiera de los dos escenarios eh, sería válido. Yo por la distancia y por lo que creo que tiene que haber rebote, es por lo que me decanto más quizás por una 1 que por una 4. ¿Ok? Si la media de 20 estuviera aquí, estuviera en este precio, muy cerca del precio, me inclinaría por una 4. Pero como en mi opinión la media de 200 ha hecho de soporte cuando ha caído a plomo hacia ella, y después debería comenzar cierta inhalación y eso me da que pensar más etapa 1 que etapa 4. Bueno, eso en cuanto al marco temporal semanal. En cuanto al diario, fijaros, la clave es evidente el jueves, ¿no? El jueves hace una ruptura muy violenta en la apertura, muy violenta, pero que inmediatamente empezó a dar signos de que se iba a ir para arriba, ¿no? Si vemos gráficos de intradía, no sé si en 15 minutos, por ejemplo, lo podemos ver. Vamos a ver. Inmediatamente, lo veis aquí, como la primera vela es esta, de 15 minutos, ya nos habla de una definición clara, ¿no? ¿Lo veis? Con un cuerpo muy pequeño. Y a partir de aquí empieza la inhalación, ¿no? Muchos entramos aquí a la ruptura de este nivel, por lo menos en la versión premium, sé que unos cuantos lo hicisteis. La otra oportunidad es cuando elimina este mensaje bajista, es decir, a estos niveles, y luego, bueno, pues ya vino la explosión hacia arriba que ha hecho que sea uno de los días con mayor rango de la historia, de la historia, no el mayor, pero del mayor rango de la historia del Standard & Poor's, que debe ser, no sé cuánto es esto, un 5%, una cosa así, un 5,57%, es una auténtica barbaridad, ¿no? Y además lo importante es que ha terminado por encima de la zona de soporte. Bien, que teníamos marcada aquí como, ojo, el lugar que no debería perder. Viernes, ¿qué ha ocurrido? Inhalación, recogida de beneficios. ¿Es peligrosa? Bueno, pues está en el límite.
Así de claro, está en el límite. Ya sabéis que el punto de no retorno es el 50% de la vela. Y en este caso es justo donde ha cerrado. En el 50% de la vela previa es donde ha cerrado, que además es la zona de soporte. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. Ahí va a estar la clave. Si es capaz de aguantar esta zona, si es capaz de aguantar los 357, 356, bueno, pues esa es la zona que deberíamos aguantar si queremos que esto haya sido un shakeout y el comienzo de una etapa 1 en este marco temporal en los próximos días. La clave para vigilar esto, bueno, pues obviamente si me perdiera el mínimo este es una obviedad, tampoco falta ser un ingeniero de minas para saber que si pierde esta cantidad, el mínimo anterior, pues estaríamos arrancando un nuevo tramo bajista que en este caso nos llevaría a la zona de los 325. Fijaros dónde se ha parado. Es que otra razón por la que yo pienso que de esta no va a caer, y no es fácil decirlo hoy otra vez, es porque se ha ido justo a la zona de referencia del soporte menor, ¿lo veis? Pero con precisión milimétrica. ¿Lo veis? Y ahí ha rebotado. Entonces ha llegado, digamos, al siguiente objetivo. No me extrañaría que esto pues aguantara y empezara una etapa 1 en este marco temporal en el Standard & Poor's. Si vamos al Nasdaq, está un poco distinto, está más débil. Está más débil. Fijaros como aquí sí que consideramos etapa 4, ya hay una ruptura clara, aguantó, pero esta semana ha roto y ha perdido la media de 200, y ha perdido la media de 200, esa es otra de las claves. El Standard & Poor's no ha perdido la media de 200, Nasdaq sí ha perdido con contundencia, ya con tres velas ya por debajo de la media de 200, es un escenario mucho más bajista. Y además, fijaros cómo en diario también tiene la etapa 4 y cómo ha negado pues un poquito más del 50, podríamos hablar del 60% del cuerpo de la vela previa, lo cual nos habla de que el sector tecnológico está más débil que el tradicional, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Así que en este escenario del Nasdaq sí que podríamos esperar cierta continuidad bajista hacia testar la zona de soporte, ¿vale? De hecho, Juan, en ese Sí. Nasdaq, si te vas al horario, Sí, ves las medidas juntándose. O sea, ese lo comenté en el Signal el viernes, un poco ya cuando estaban así las cosas, sí, sí, que al sí, sí. perder los 10.800, Sí. que era el mínimo del patrón 1, 2, 3, que es que es Ujú. para irse a objetivo. Y encima medias juntándose, o sea, Sí, tiene toda puede la que esto pinta lo de irse veamos, a puede que esto lo 10.500. veamos. Vamos a ver por curiosidad Standard & Poor's en horario. Vale, fijaros, está justo en la zona del 60, justo en la zona que decíamos donde puede o debe reconstruirse si quiere empezar una etapa 1 en ese marco temporal. Aquí se están juntando también, fíjate, también se están juntando igual. Así que si ahora viéramos un latigazo hacia abajo solo hasta aquí, sería el arranque y entonces sí que nos veríamos con vuelta al origen. Y ojo que entonces aquí tendríamos una top Intel encubierta muy potente que nos auguraría un movimiento bajista muy fuerte. Pienso que ese escenario no va a ocurrir. Volvemos a la estructura habitual, SPY, Nasdaq y el Russell, que curiosamente los tres índices que solemos mirar, los tres tienen un escenario distinto. Aquí tenemos un doble mínimo. Así como en otros mercados, en semanal, estamos en etapa 4 en Nasdaq y duda entre 1 y 4 en Standard & Poor's, aquí no, aquí de momento, oye, seguimos con una etapa 1, fijaros como está cortando hacia arriba, hacia abajo mediamente, cómo ha aguantado la zona de soporte. La única duda es que están empezando a haber muchas mechas por arriba, ¿no? Tres mechas en tres velas, eso habla de debilidad. Y el viernes, fijaros, cómo ha eliminado el 100% del cuerpo de la vela previa, cosa que no ocurrió ni en Nasdaq ni en Standard & Poor's aquí, así que me da la sensación de que esto va a tener cierta continuidad y que va a volver a testar, veremos los 1646 otra vez en este índice. Vamos a ver en horario a ver cómo está, que siempre es interesante echarle un vistazo. Bueno, pues nada, continuidad bajista, sin duda alguna, las velas que van contra tendencia, es lo que llamamos vela verde ignorada. Fijaros, son muy pequeñitas, otra vela verde, no me extrañaría nada que esto tuviera continuidad bajista ya directamente. Así que veo un poco distinto al Standard & Poor's con respecto a los otros dos, mano. Mm. La verdad, que lo veo un poco distinto. Está justo en zona de soporte, vamos a ver si nos aguanta. Vale, dicho esto, vamos a ver unas cuantas acciones que nos habéis pedido. Empezamos por ARDX. A ver, ¿cómo lo vemos? Bueno, espera, voy a poner el semanal, claro, que nos falta aquí esto.
Semanal. Bueno, el aspecto es interesante, ya más verlo en el gráfico. Dejadme poner aquí las referencias. Esta ya se la ha comido, ¿vale? Bueno, que ya podríamos hablar aquí de un patrón 1, 2, 3 en semanal, ¿eh? Un patrón 1, 2, 3 en semanal. Interesante. Interesante. Sobre todo si supera los 1,62 se va a ir a 1,92, lo cual ya empieza a ser un porcentaje interesante. En diario tenemos una etapa 2 alcista. A ver, vamos a ver. Dejadme comprobar una cosa. Grado de inclinación. 74%, está en el límite. Está en el límite. Cuando es del 75 hacia arriba, 80 hacia arriba, sabemos que es muy posible que el primer patrón de compra 1 nos dé fallo. Y eso es lo que tiene todo el aspecto de estar pasando aquí. Aquí nos ha dado entrada por patrón de compra 1. Y ahora, si no hemos entrado, yo lo que haría sería esperar, porque parece que va a haber ese retest. Y si cuando llega a la zona del retest, llega a la zona de mínimos, esta que os estoy marcando, ahí arranca de nuevo, ahí en un patrón de compra 1, aquí sí que me subiría con stop aquí debajo. De tal manera que mi riesgo, vamos a suponer que la entrada es por aquí, mi riesgo sería algo así, que es muy pequeñito. En términos de porcentaje, estaríamos hablando de un riesgo de un 8%, 7%, que como sabéis es más o menos lo que nosotros siempre nos marcamos, ¿no? Un 6, un 7 como máximo, ¿no? Bueno, pues eso sería el stop, la entrada, pero siempre que haga el retest y aguante la zona de los 1,30, digamos, ¿no? Porque luego además tiene un buen recorrido, fijaros que suelo redondeado está haciendo, así que puede ser un valor interesante, la verdad. Manu, ¿qué opinión? El 1,30 lo veo por el horario, A ver, que espera, tiene espera, la espera. media de 200 y ahí estará la clave. A ver. 1,48 para Ah, entrar sí, sí. largos. También, mira, sí. Mm. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si llega aquí, bueno, sí, sí, vale, sí, sí. Pero mientras Un poquito sube la más media de arriba. 200 y eso, se verá el 1,35, que es el mínimo anterior, más o menos. Sí, por ahí Mm. andará, sí. 1,35 va a ser 1,34 va a ser la cota a vigilar. Interesante este valor, ¿eh? Interesante, sí, señor. La siguiente que nos piden es CPTN. Cepton. Vamos a ver, Cepton. A ver si nos preguntan algo concreto o era simplemente comentar. Aquí está, Cepton. Nada, sí, análisis simplemente. Bueno, pues también un escenario muy similar. Fijaros, tienes un suelo redondeado, perfecto, y que puede tener un muy buen recorrido en las próximas fechas. Fijaros, es el mismo ejemplo que os decía la semana pasada. Os decía, oye, esta inhalación está cayendo con mucha fuerza. Ahí. Está cayendo un 79% de grado de inclinación. Entonces, este primer patrón de compra 1 probablemente nos dé fallo, cosa que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ha llegado este máximo y ahora está empezando una inhalación. Entonces, ¿es interesante? Bueno, puede ser, sí es verdad que puede ser interesante esperarla un poquito más abajo, esperarla un poquito más abajo, no mucho más, ¿eh? Es decir, para que este último movimiento siga siendo creíble, dejadme ver los retrocesos aquí. Vamos a suponer que ese es nuestro nuevo máximo relevante, este de aquí. Lo ideal es que cayera como máximo a la zona comprendida entre 2,45 y 2,35, en la zona azul. Si aquí arrancara, bueno, pues me lo intentaría, la verdad, intentaría subirme al carro. Si me cae en la zona violeta, esta ya no me interesaría, ¿vale? Porque lo más normal es que esto, bueno, pues ya eliminaría casi bueno, pues más del 60% de la caída, de la subida previa, y por lo tanto nos habla de la debilidad del siguiente movimiento. Así que si Tepton hace una inhalación, que parece que lo está haciendo, y se gira otra vez al alza en el 40-60, sería un momento interesante para continuar con esta subida que ya está comenzando en macro temporal semanal y que tiene un aspecto buenísimo, vamos. Tiene un aspecto Mm. de que se puede ir tranquilamente a 3,24 o bueno, incluso aquí a 3,12 con mucha tranquilidad, vamos. Y es un dineral desde precios actuales. CSCW, bueno, etapa 4 macro Joder. temporal semanal, etapa 4 en diario, las caídas tremendas, pero tremendas, tal que desde el último impulso, desde el último máximo relevante tenemos un 80% de caída, ¿eh? Por eso, fijaros, el tener un stop aquí debajo de esto, fijaros, si estás debajo de esta zona de soporte, tener el stop aquí debajo, fijaros lo que se hubiera ahorrado, ¿verdad? Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y fijaros el concepto de la L, o sea, del último impulso, desde este, a ver, loco. Este es llevado al extremo, ¿vale? Pero yo creo que visualmente nos puede ayudar. Fijaros, el último impulso bajista, ¿cuánto ha remontado? Pues ha remontado, solo cogemos los cuerpos, es una L llevado al extremo. Esto, Mm. esto cuando lo ves así, dices tú, esto rompe por abajo, tú cuando lo ves así,
Dices tú, anda, de todo el impulso bajista, solo recupera esto, debilidad. Esto, 8 de cada 10 veces, rompe por la parte de abajo. Rompe por la parte de abajo, que es justo lo que ha hecho, ¿no? Bien, en diario. Bueno, en diario, fijaros que está empezando a girar. O sea, así de claro. Fijaros, suelo, ¿lo veis? Estructura de suelo. Triple suelo que no ha sido capaz de, que no ha sido capaz de romper la zona de soporte, ¿no? Fijaros, como arranca esta inhalación muy fuerte, el primer patrón de compra 1, que aunque no lo creáis, va aquí, ¿lo veis? Esto fue verde, aquí hacia arriba, ha dado fallo y se vuelve otra vez a origen. Y ahora, bueno, pues está intentando hacer un mini patrón 1, 2, 3, ¿lo veis? 1, 2, entonces, bueno, puede haber algún tipo de rebote, teniendo en cuenta que está a un 70% de la media en semanal, puede ser un valor interesante para movimientos cortos, ¿no? Simplemente, ojo, simplemente con que si supera este máximo se vaya a aquí, estamos hablando de un 67%. Es una auténtica salvajada. Así que es un valor, bueno, pues interesante, con muy, muy pequeño precio, lo cual, si utilizáis Pro Real Time y la oferta que tenemos a través de Seeds Mentor y de las caldas de Round, cuidado, porque vais a poder comprar muchas acciones y os cobran por título. O sea que cuidado en esos casos porque no son tan atractivos, ¿no? Porque os van a cobrar más comisión. Pero fijaros, puede ser interesante de que en los próximos días aparezca un buen movimiento alcista. ¿Cómo lo ves, Manu? Eh, Esa sería una, de lo que comentas. Mm. Y si te vas a los horarios que a nivel de rentabilidad, A ver, a riesgo ver, es muy bueno. vamos a ver eso. Que ese detalle me interesa mucho. Mira, aquí ya Ah, estamos en una etapa 1. Veníamos de una etapa 4, empieza una etapa 1 y bueno, posible pues sí, acunamiento ahora mismo, sí, acunamiento aquí, en- ¿lo veis? con un 1,23 el strong, o sea, más el 1% es Sí, 1,20 más o menos. sí, 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 sí. Entrada aquí en 1,29, podríamos hacer 1,28 y objetivo 1,37. Bueno, sí, sí. Sí, sí, puede estar interesante. Puede estar interesante el Ujú. valor, ¿eh? La verdad que sí. WA, acción del Nasdaq. Esta semana hay muchísimos, muchísimos patrones 1, 2, 3. Este porque me gusta. Esta acción la he escogido yo. De hecho, está en una todas las semanas publicamos las listas que tenemos. Aquí están. Tenemos las listas para alcistas, que son interesantes. Las dos son las que publicamos, que nos parecen interesantes. Y luego están bueno, otras que pueden ser también interesantes. Las hay bajistas, las hay blast. Todo esto lo encontráis en la plataforma. Pues, y si queréis, os podéis suscribir una semana gratuita para poder comprobar cómo trabajamos. Fijaros, esta me gusta por dos motivos. Una, ha llegado a objetivo. ¿Ok? Ha llegado a objetivo. Ha arrancado con una gran vela sólida de hueco profesional. ¿Ok? Le queda todavía mucho recorrido hacia la media de 20, hay un 10%. Y en diario tenemos un shakeout aquí. A ver si os lo pongo. ¿Lo veis? Shakeout. ¿Ok? Y amago que me voy para abajo para luego salir disparado hacia arriba. Y ahora mismo tenemos el patrón 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Entonces, bueno, pues en este caso la entrada sería aquí. En cuanto supera eso, el stop sería aquí. Y objetivos, bueno, pues el primero aquí, que es donde hay un pequeño hueco, y luego ya el otro ahí, ¿no? Acordar los objetivos siempre máximos relevantes, huecos o zonas de congestión, ¿vale? Bueno, pues esta sería un poco la estructura desde el punto de vista teórico, la formación que aprendemos en Seed Mentor, nos gusta ponerla en práctica día a día y semana a semana para que todas las personas, todos los alumnos y alumnas vayan cogiendo esa experiencia, ¿no? Bueno, pues esta sería una de las acciones interesantes. ¿Cómo la ves, Manu? Lo que comentas del patrón 1, 2, 3, o ¿Mm? sea, remarcar que hasta que no supere los 34, 24 no 24, sacaría, eso pues si es. no, por lo que hace a veces la gente o yo en mis inicios y tal, de intentar comprar lo más barato posible para No, sacar la mayor rentabilidad. Al final es que error. como comprases y pierde los 33, 20 que marcas, es que se va a ir a los 32 realmente y a lo mejor para incluso siguiendo remarcar el tema ese del patrón 2-3, que es para entrar cuando supere los 34, 34, y como pinta alcista, la verdad que muy buena, sobre todo cuando supere eso. Esta es una de las que me habían gustado y la otra, que también está en la lista, es Ericsson, ahí está, que también tiene un escenario similar, ¿no? Tiene un escenario similar, ha llegado a zona de soporte, vamos a ver dónde estás, ahí estás, ha llegado a la zona de soporte, ¿ok? Todavía tiene camino de inhalación, además con movimiento fluido, y aquí tenemos un fallo de patrón de venta 1, fallo de patrón de venta 1 con patrón 1, 2, 3, ¿ok? Entonces la entrada, lo mismo, entrada aquí, cierre aquí,
objetivos. Esta es menos bonita porque tiene muchos huecos. Tiene muchos huecos y eso en las subidas nos va a hacer que sean más difíciles, ¿no? Pero bueno, el primer objetivo es la zona de 6,72, que desde precios actuales pues debe ser un 10%, un 6,66, toma. Y luego ya, pues, los siguientes, ¿no? Estas zonas de hueco y estas. Me gusta más la anterior, pero lo que me interesa es que quede claro el concepto del patrón 1, 2, 3, que es justo este. Es un arranque, una consolidación en el tercio superior del cuerpo anterior, de la vela anterior, y si supera, como decía Manu, y recalcaba Manu, si supera este máximo, los 6,31, pues a 6,33 sería una entrada en largo, con esto justo debajo, y ya está. Nuestro riesgo muy pequeñito, pero sobre todo recalcar lo que nos decía Manu ahora, no intentemos comprar en este rango, es decir, por aquí, por aquello de comprar a 6,24, y no en 6,32, no, pero si va a comprar 8 centavos más barato, ya, pero no es interesante porque el patrón no está ejecutado. Entonces, ejecutado en el patrón 1, 2, 3 se realiza el pistoletazo de salida, el trigger, que dicen los americanos, es cuando supera el máximo anterior, ¿vale? Bien, estas son las acciones que teníamos en el mercado americano y nos vamos a pasar a la siguiente sección, que empezamos con las cripto. Empezamos por Bitcoin, si lo escribo bien sobre todo, ahí estamos. Bitcoin, lo primero que vemos, Manu, la L, ¿verdad? Aquí vemos, yo lo primero que me llama la atención es la L. ¿Qué significa? Bueno, pues de este último impulso bajista tan solo hemos recuperado esto. Esto suele romper por abajo, ¿vale? Esto suele romper por abajo y en ese caso, por la proporcionalidad de impulsos, nos parece que nos llevaba a los 12.000, sí, 12.000 y algo, 12.200, 12.200, esa zona de ahí. Vale, eso es lo que pienso que puede ocurrir. De momento en diario ya vemos que no está nada interesante, cortando hacia arriba, hacia abajo. Fijaros, amago hacia abajo, amago hacia arriba. Esto es incertidumbre pura y dura, volatilidad pura y dura. Nos quedamos con el concepto L. Esto suele romper por abajo. Antes de cambiar, Juan, ¿Sí? mira la vela del 4 de octubre, por lo A que ver, estábamos comentando el patrón 1, 2, 3. En diario, el 4 de octubre. aquí. Ahí está. Vale. 4 o 5 de octubre Sí, tendríamos el patrón 1, 2, 3, que hasta que no supera el máximo no se entra. ahí está. Hasta que no supera este máximo, no se entra. Sí, sí, Hubiésemos de intentar comprar más barato, sí. pues lo que viene después. Muy interesante ese comentario. Es muy importante estos pequeños detalles ya de microtrading, podríamos llamarlo, de trading microscópico, son fundamentales para evitar errores, ¿no? Y errores que, ojo, errores que son los que cometimos nosotros antes, por eso los contamos, no por otra historia. Venga, Bitcoin, claro. Ethereum, aquí está, un poco distinto. Es verdad que Ethereum está distinto. Eh, de momento está haciendo una zona de soporte. También es verdad que si coges el último impulso bajista, vemos como lo vemos como la L es distinta, ¿no? ¿Es bajista también? Vamos a comprobarlo. Fijaros qué diferencia, ¿eh? ¿Lo veis? De hecho, vamos a medirlo para que sea, ya sabéis que a nosotros en Segmentor nos gustan las cosas objetivas, es decir, no interpretables. Fijaros, al 40%. Eso habla de continuidad bajista. Si hubiera ido al 60%, ya nos empezamos a creer alguna otra cosa. Pero de momento esto nos habla de continuidad bajista. Por proyección de impulsos, también aquí, vamos a ver qué ha hecho. Desde ahí, a ver si la pongo bien, desde ahí hasta aquí. Desde ahí, justo, ¿lo veis? ¿Viste qué precisión? Vale, y aquí es donde está la zona clave. Bueno, los 1220. Pérdida de 1220 a cierre. Cuidado porque tiene un 16% de caída hacia el siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, esta es la zona, en diario, yo creo que se ve mejor, esta es la zona cuya pérdida a cierre, lo digo porque aquí la ha perdido, pero no a cierre, nos indicaría el momento de abrir posiciones cortas en esta cripto. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento fluido y lo más probable es que la veamos en los 1000 figura, en los 1000 justos, y eso es un porcentaje pues, interesante desde el precio de apertura, ¿no? Pero para ello, eso, deberíamos ver un cierre por debajo de 1220. En el diario, Juan, aquí sí que ¿Sí? se ve más claramente la L, que comentas. Sí, 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 aquí se La ve L muy se ve clara. bastante más clara. Sí, sí. Y luego lo del... eh,
el jueves 13 de octubre, que hace ese shakeout, Ujú. porque, digamos, como que era más difícil de creer de donde nace el impulso previo, que sería el jueves 6 de octubre. Entonces, Sí, por ejemplo, sí que se puede estar dando la situación porque el impulso empieza empezaría muy abajo. justamente este viernes 14 de octubre. O Muy de sea, acuerdo. digamos que ahora sí que sería más... Yo sí que me creería ahora realmente Una si ruptura ahora rompiese sí que sería esa más caída. creíble. Sí, Mm. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando los movimientos vienen desde muy lejos, es lo que llamamos el corredor cansado, ¿no? Que ya está agotado. Puede intentar hacer un esfuerzo final para romper, pero inmediatamente se va a tener que parar a recuperar porque está agotado. Sin embargo, ahora ya de todo el camino, de todo este camino, ya tiene recorrido la mitad, incluso un poco más de la mitad. Entonces, si ahora arrancara para abajo, digamos que cuando consigue romper este muro, todavía está, abro comillas, fresco, ¿no? Entonces tiene todavía fuerzas para continuar cayendo. Entonces, ahora sí que empezamos a ver cierto peligro en Ethereum. Si vemos que perdiera, si vemos que perdiera 2220, pues sería el escenario de continuidad bajista con mucho movimiento. Ojo, y si al contrario, superara los 1405, estaremos entrando en una etapa 1, en una etapa 2 en este marco temporal diario, ¿no? Si eso ocurre. Entonces, también tiene un movimiento fluido. Así que es un movimiento interesante porque está en el medio de dos aguas. Si me decís, Juan, mójate, ¿por dónde crees que va a romper? ¿Por abajo o por arriba? Yo digo por abajo. Pero eso no deja de ser un escenario. Un escenario, dicho por mí, que tiene la validez que tiene. Yo lo que hago es, me marco que es mi favorito, mi escenario favorito, por probable, no por otra cosa, porque operar esto en corto o largo es igual de sencillo, bajista o alcista es igual de sencillo, pero si un buen trader lo que tiene que hacer es, ojo, ¿y si mi escenario no se cumple? Que es que como no se cumple me enfado y no respiro. No, no, a ver, imaginaos que ahora subo, esto se da la vuelta por la razón que sea, y empieza a ir hacia arriba. Para un poquito, que sería lo ideal, ¿eh? Esto estaría haciendo ya el fútbol, el trading maravilloso. Ideal, aquí se para un poquito, una vela roja aquí y luego vuelve a arrancar ahora con fuerza. Ahí. Mi escenario, que es bajista, me lo tendría que comer con patatas y lo que tendría que hacer es, que esto está cambiando. Yo tengo que seguir al precio. ¿Mm? Yo no le voy a decir al precio por dónde tiene que ir, ni yo ni nadie, evidentemente, ¿no? Por dónde tiene que ir. Lo que sí nosotros es que en base a nuestra experiencia, en base a patrones, en base a toda la formación que hacemos, generamos unos escenarios de alta probabilidad. Pero de alta probabilidad no significa certeza. ¿Ok? Entonces, si en cualquier momento nuestro escenario no vemos que el precio no nos lo está reflejando, nosotros lo que tenemos que tener es la cintura necesaria, la cintura suficiente para adaptarte a la nueva situación de mercado. ¿Ok? Y que sería lo que pudiera ocurrir aquí, con, por ejemplo, con el Ethereum, ¿no? Para mí el escenario no es este, pero ¿y si ocurre? Pues estaré atento para en cuanto supere los 1405, porque será una buena oportunidad, pues tiene un movimiento fluido, tiene aquí un poco de congestión, es verdad, en los 1473, pero a partir de ahí, fijaros, movimiento fluido hacia arriba. Así que, aunque mi escenario es este, que pudiera caer, eh, y que entonces tiene un buen movimiento bajista, si ocurriera el menos probable para mí, también tienes que estar preparado para ello. Por eso es muy importante tener siempre los distintos escenarios posibles en la recámara, aunque tengas uno favorito y otro menos favorito. Bueno, Manu, hoy no tenemos a Julio, por tanto las Blast quedarán para el miércoles que viene. Como sabéis, todos los miércoles tenemos reunión en directo, con mercado abierto, además, que es muy interesante. De 9 a 10, todos los miércoles de 9 a 10, haya Champions, no haya Champions, a nosotros nos da un poco igual, somos muy frikis para esto y eso que somos muy futboleros, pero casi todos, pero nos gusta mucho esto y bueno, os animo a que lo probéis. Que le deis también al botón arriba en YouTube para ayudarnos a difundir esta iniciativa. Y nada, simplemente poco más, Manu, algo que tengas algo más. Mira si somos frikis que no estamos viendo el clásico. Efectivamente, de hecho me acabo de enterar de que están jugando ahora porque tengo aquí grupos de WhatsApp que están como locos y yo pensando, ¿qué pasa? Es verdad, ahora con estos horarios del fútbol moderno, yo bastante tengo con mi Oviedo que hoy van a echar al Mister, a Bolo, así que a ver si aciertan con el que venga. Bueno, después de este off-topic futbolero, nada, que tengáis una buena semana y ya sabéis, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de los canales habituales a ver si dejo de compartir, en los canales habituales de Twitter, Facebook, Instagram, ya sabéis, todas estas formas y a través de info@sitsmentor.com.
y que si queréis probar la plataforma, simplemente os registráis, es gratuito y os registráis una semana gratis y si queréis una segunda también, no pasa nada. Así brujuleáis, como diría Santi, y veis cómo trabajamos en directo. Nada más, cuidaros y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.